Bienvenidas y bienvenidos a este segundo programa Conversaciones en el Patio, un programa educomunicativo ideado por la Coordinación de la Política y la Dirección de Comunicación de la Prefectura del Azuay, donde pretendemos tratar de manera distendida, amplia, algunos conceptos que tienen que ver con nuestros imaginarios y nuestra vida social. Hoy llevamos a cabo este programa en el patio Silvia Cordero Cueva, un patio denominado así recientemente por la Cámara Provincial en honor de la notable activista, socióloga y ex trabajadora de la prefectura. Es un espacio particularmente importante por el tema que hoy nos convoca, el tema de la maternidad de la madre. En el mes de mayo se realizan estas festividades y queremos pensar el tema de la maternidad, pues más que ser un hecho biológico estrictamente, es un hecho social, cultural y político en la medida de sus implicaciones con lo público. Para tratar este tema tenemos una invitada especialísima, muy relevante en el medio social cuencano y azuayo. Su nombre es Nidia María Solís Carrión. Es activista ecofeminista, quien en la actualidad coordina el Cabildo por las Mujeres del Cantón Cuenca, pertenece a la Organización de Mujeres por el Cambio, al Frente Nacional de la Salud de los Pueblos y a Yasunidos Huapundelic. Además es ex trabajadora de la Universidad de Cuenca y una respetabilísima amiga. Muchas gracias, Nidia, por estar con nosotros ahora. Un saludo cordial. Muchas gracias, Sebastián, y realmente para nosotras es importante participar en estos espacios. Me siento honrada en estar aquí para conversar de un tema que nos involucra no solamente a las mujeres, sino a la sociedad entera. Quisiera comenzar este conversatorio preguntándole por el concepto de madre, por el concepto de maternidad. He estado pensando y reflexionando y tratando de buscar un concepto único, y es muy difícil por los distintos tipos de maternidades, por las distintas culturas y formas de expresión que existen justamente en torno a lo que es el hecho de ser madres. En realidad, primigeniamente, pues ser madre significa dar vida y no solamente en términos de lo biológico, pero ese dar vida involucra una serie de aspectos sociales, económicos, políticos, culturales. Entonces involucra una serie de aristas, digamos, de lo que es la convivencia humana. Yo diría que ser madre es además el cuidar, el proteger, el acompañar, el educar, toda la labor misma de cuidados que involucra el ser madre, pues es una gama extensa de tareas y de responsabilidades, pero nos lleva también a diferenciar. Ser madre no es solamente ser madre biológicamente, ¿no?, sino también los distintos tipos de maternidades que existen, así tal cual como existen diversidad de familias, diversidad de entornos en los que nacemos, crecemos y continuamos nuestras vidas. Entonces, las madres de hoy están en distintos contextos, digamos, familiares, que a veces no necesariamente son hechos cargos de hijos o de descendientes que los han dado a luz. Pues evidentemente hay familias que no son las típicas que nos presentan en la sociedad como el núcleo ejemplar de las familias, sino son abuelas, son a veces familiares, tías, parientes no tan cercanas, inclusive hecho cargos de sus hijos e hijas. Además significa también familias ampliadas. De acuerdo a las culturas, es una gama diferente de entornos en los que se van configurando estos procesos, digamos, familiares, ¿no? Entonces, no es tan fácil identificar la maternidad, pero
Diríamos entonces que ser madre no implica simplemente dar a luz y tener esa relación biológica, significa muchos otros procesos, ¿no? Pero además también es importante señalar que, dadas las condiciones de nuestro país y los altos índices de complejidad, lamentablemente en esta época tenemos que referirnos a las formas de violencia y a las niñas madres, que son un complejo problema que tienen no solamente la sociedad ecuatoriana, aunque la nuestra es una de las con más altos índices de embarazos adolescentes, y que representan una naturaleza diferente también de ser madres, producto de una serie de vulneraciones de derechos y a la final de una violencia extrema que se comete contra niñas, adolescentes y contra mujeres en general. Entonces, no es solamente el hecho bonito del Día de las Madres que se nos presenta como mercantilmente, pues inclusive como la madre reina del hogar, la madre, el símbolo, la madre abnegada, en fin, hay muchas realidades en torno a la maternidad. Y esas realidades están cruzadas justamente con estas visiones patriarcales frente a lo que es la condición de ser mujer. Y entraña entonces una serie de elementos que a veces, no a veces, casi siempre se invisibilizan porque no es conveniente para la sociedad, ¿no? Muchísimas gracias, Nidia. Es un tema complejo, ciertamente, pero quisiera topar la última parte de su respuesta. Esta visibilización adecuada del papel de las múltiples maternidades que también están sumidas en una visión patriarcal de la maternidad, tiene un día culturalmente reconocido para su reconocimiento, ¿no? Como el Día de la Madre o el Día de la Mujer. ¿Cree que están siendo bien reconocidas las madres y las mujeres en estos diferentes ámbitos y cómo particularmente se da este proceso en nuestra provincia? Bueno, el Día de la Madre, nosotras la reivindicamos justamente como para evidenciar y poner en la agenda pública el debate de lo que significa esta responsabilidad tan grande que ejercemos las mujeres en todo lo que constituye, pues, no solamente la reproducción humana, sino la reproducción social, ¿no? Las labores de cuidado, las labores domésticas que no tienen un reconocimiento ni social ni económico, no son parte de lo que ha involucrado entender a la sociedad el valor que tienen esas labores, ¿no? Entonces, claro, se ha vaciado de significado el Día de la Madre y a la final lo que se hace es mercantilizarlo, como también se pretende con el Día de la Mujer o cualquier otro día internacional, se vuelve una oportunidad de negocio, pero eso en este sistema es común, ¿no? Pero para nosotros es fundamental que este tema que usted lo menciona, es fundamental entender qué involucra la labor de cuidados y cuánto de ese trabajo invisibilizado es el que sostiene realmente la vida en la sociedad. Porque si las mujeres no hiciéramos eso que involucra el cuidado de las hijas, hijos, del esposo, el cuidado de la alimentación, la propia educación, que en épocas de pandemia inclusive todas las madres de una u otra forma se han convertido en supervisoras, monitoras, etcétera, de sus hijos e hijas, ¿no? Significa a la vez el hecho de tener el cuidado. La gran mayoría de pacientes o de personas adultas mayores están bajo el cuidado de mujeres, personas con discapacidad. Es asombroso la cantidad de labores que están siendo ejecutadas por las mujeres. Se habla de más de un 90% de las labores de cuidados realizadas efectivamente por mujeres. Y eso no está siendo considerado en la sociedad. Creo que con el hecho de la pandemia se ha logrado visibilizar de mejor manera
esa importancia. Ojalá la sociedad comprendiera la dimensión de lo que significa. ¿Qué pasaría si tocara cuantificar económicamente? Y ese es uno de los ámbitos en que muchas mujeres del movimiento están buscando que se involucre como parte del PIB, como parte de las cuentas nacionales, el monto que involucra esa labor de cuidados y que no está siendo valorado económicamente y socialmente tampoco. Entonces, como una forma de visualizar, ¿no? Entonces, es crucial que se distancie pues, de esta visión medio romanticoide, medio que trata de encubrir una realidad social muy difícil, esto justamente en torno a lo que involucra la maternidad y el cuidado de las mujeres. Sobre todo yo leía algún documento que indicaba que las estimaciones en todo el mundo dicen que las mujeres dedican más del doble del tiempo que los hombres al trabajo doméstico y al trabajo de cuidado. Esta labor, esta contribución extraordinaria que tienen las mujeres a la economía, a la sociedad, si bien ha ido ganando espacio en la economía remunerada, no es suficiente. Digamos, es una labor que no está plenamente reconocida por la importancia que tiene para la reproducción. No, ni lejanamente, ¿no? En realidad, el grave problema de esta triple carga que enfrentamos las mujeres, ¿no? Y eso involucra una serie de problemas también para la vida y la salud de las mujeres, porque, como bien dice, dedicamos más del doble de tiempo. Yo creo que, si bien se ha avanzado un poco en la comprensión de que nuestros compañeros deben compartir las responsabilidades, no ayudarnos, ¿no? Sino compartir las responsabilidades, que debería los hijos e hijas ser parte también de ese proceso de compartir las responsabilidades del cuidado, las responsabilidades llamadas domésticas. Eso es sustancial, ¿no? Pero hasta esa realidad que involucra esto es un desgaste permanente para las mujeres, porque, como decimos, somos las primeras en levantarnos y las últimas en acostarnos. Además, el otro rol que tenemos como también trabajadoras en múltiples funciones, que buscamos también el sustento para el hogar, y que nadie nos ha relevado de las otras labores. O sea, el rato que ingresamos al mercado laboral, la sociedad muy complacientemente, pues está bien que las mujeres vayan al trabajo, pero ¿quién nos libera de las otras responsabilidades? Entonces, hay una doble carga, y por fuera de eso, realmente todo lo que involucra los procesos de cuidado del entorno familiar. Y hay una pregunta que me surge como urgente. ¿Cuál es el papel político que juegan las madres con miras al cambio social, particularmente cuando son percibidas como sujetos pasivos, normalmente, ¿no? Dentro de esta lógica de maternidad patriarcal también? ¿Existe la posibilidad de generar una perspectiva política de la maternidad? Sí, definitivamente, y creo que reconociendo justamente ese rol tan crucial en la sociedad como es el que cumplimos las mujeres, toca empoderarnos y asumir eso en otra dimensión. Una de las consignas fundamentales del feminismo fue el hecho de decir lo personal es político, ¿no? Y eso rompió y puso digamos, un hito importantísimo en nuestra lucha para evidenciar que aquello que se consideraba privado, que aquello que se consideraba doméstico, que es de un entorno reducido y que no tiene que ser encarado social y públicamente, hoy tiene que ser reivindicado como un hecho político, igual en el caso de la maternidad y todo lo que constituyen los derechos sexuales y reproductivos. O sea, absolutamente todo en la vida tiene que ser entendido en esa dimensión como un problema colectivo de la sociedad, como un componente
de todo conglomerado pues, de elementos políticos, sociales que tenemos en la sociedad humana. Y mirar, digamos, también elementos de emancipación, ¿no? Como una maternidad emancipada, porque veo la paradoja que ya ha sido tratada por algunas personas, ¿no? El hecho de que, por un lado, se reconoce el Día de la Madre, el Día de la Mujer, pero ya en el mercado laboral, por ejemplo, se le castiga a la mujer cuando por temas de lactancia, por temas de parto, ¿no? Se prefiere contratar a hombres. Entonces, todavía vivimos en una suerte de sociedad de las apariencias, ¿no? Con respecto a esto. Y como tal hecho político, inclusive, es susceptible y es más, es imperioso tener políticas públicas reales de protección. En el caso de la maternidad, reconociendo esa importancia de lo que representa esto, ¿no? En nuestra Constitución existen elementos importantes de reconocimiento y de protección, pero igual que siempre se hace tabla rasa de eso, ¿no? Entonces, hasta hace no mucho se pedía certificados en algunas empresas privadas, no certificados o pruebas de embarazo, o simplemente se ponía condiciones que tienen que ser solteras, como para que no incurrir en los gastos que significan la maternidad. Hay muchos casos de denuncias aún hoy en el Ministerio de Trabajo sobre despidos por no cubrir justamente los gastos de maternidad. Prefieren despedir porque además el monto que se paga es mínimo, ¿no? Hay muchas formas de tercerización de los trabajos que son ocupados justamente por mujeres, que el momento en que una mujer se embaraza es automáticamente cesada. Entonces, no hay ese reconocimiento real, ¿no es cierto? Y por otro lado, pues se carga sobre los hombros de las mujeres todo lo que representa lo difícil, lo complejo de ser madre, y a la vez tener que cubrir con toda la otra gama de responsabilidades que origina no solamente un desgaste físico, sino emocional, una angustia permanente de las mujeres en lugar de significar que aquellas mujeres que deciden ser madres, porque ahí viene la otra parte, encima las mujeres estamos presionadas para ser madres, o sea, indefectiblemente ser mujer va ligado a ser madre. No, y aquella que no es madre tiene un peso social ahí que aplastante, digamos, que es como que no ha cumplido su función total de ser mujer, ¿no? Y todo un proceso social de presión, pero a la vez no hay una corresponsabilidad de la sociedad en su conjunto para cuidar a nuestras madres. Y por encima de esa situación, víctimas de una serie de violencias que, como en el caso de las violencias obstétricas, de las violencias de todo el sistema con la carencia de protección social, de asistencia para las hijas e hijos, de un sistema conjunto pues, de prestaciones sociales que deberían servir para que las mujeres madres puedan trabajar, puedan desempeñarse profesionalmente, que puedan estudiar, que puedan hacer de su vida lo que realmente están con muchas potencialidades, pero también digamos que como mujeres y como seres humanos necesitamos tiempos de ocio, tiempos de descanso, tiempos de esparcimiento, tiempos de relevos en muchos ámbitos de nuestras tareas. La socióloga Isabel Aller ha planteado el concepto de madres insumisas, que pretende dar un paso de la maternidad patriarcal a la maternidad alternativa. Madres desobedientes, madres que asumen nuevos roles y que contribuyen efectivamente a la sociedad. Sí, hoy hay muchas tendencias, muchas teorías, hay muchos avances en comprender esto de la maternidad, ¿no? Pero también en ir deconstruyendo esos contenidos patriarcales que han venido siendo asociados a la maternidad ejemplar que el patriarcalismo nos ha impuesto, ¿no? Entonces, de un lado está el hecho de que la maternidad tiene que ser una decisión de la mujer, no puede ser impuesta, tiene que ser
por elección, ¿no? Y sin cuestionamientos de ninguna naturaleza. La sociedad no tiene por qué premiar o castigar este hecho de la maternidad. Luego es tener una maternidad que realmente sea liberadora, sea placentera, sea de disfrute desde el mismo hecho del inicio de la maternidad hacia adelante, ¿no? No es esa madre sufrida, esa madre que reproduce en nuestra cultura popular también muchas de las canciones, ¿no? Cuando se daba los serenos, es una imagen tristísima de las madres, ¿no? Las madres que soportan todo, no, somos seres humanos y como tales tenemos que optar por una maternidad saludable, ¿no? Y en ese sentido significa también de construir todos esos sistemas culturales y sociales, pues que llevan asociados estos conceptos que realmente en lugar de constituir un hecho fundamental, digamos, liberador, lo que ocurre es que significa todo un sufrimiento el ser madre, ¿no? Y luego también enfrentar esas prácticas asociadas a la cultura occidental y patriarcal, pues en relación con la medicina, en relación con todo el sistema sanitario, con todo el sistema de cuidados a la maternidad, ¿no? Entonces, ahí hay muchos temas de cuestionamiento. Por ejemplo, pues poner solo un caso en torno a cómo la ciencia y las tecnologías en el ámbito de la medicina han usado y abusado del cuerpo de las mujeres. Toda la experimentación, inclusive desde los anticonceptivos, de las formas de la obstetricia y de los partos, han sido desde una visión no de lo natural, de la cultura propia, inclusive originaria, ancestral, sino desde la comodidad del cuerpo médico, ¿no? Entonces, el hecho de dar a luz no verticalmente sino acostados es para facilitar el hecho de la multiplicidad de cesáreas que se hacen innecesariamente, toda una serie de prácticas biomédicas que realmente son inclusive diríamos antinaturaleza, ¿no? Entonces es cuestionar eso, cuestionar también el tema del amamantamiento. La industria de los alimentos, sobre todo en el caso de las fórmulas que se les dan a los bebés, y que la OMS ha ido contrastando un poco gracias a las presiones de distintos sectores, no son saludables enteramente. Lo más saludable es la lactancia materna. Pero eso también pasa por todo un conjunto de elementos que socialmente debe proveerse para que la mujer pueda acceder a eso, ¿no? Los lactarios, por ejemplo, ha sido una conquista importante, pero igual tiene que pasar por una serie de procesos que el Estado debe garantizar como políticas públicas para poder cumplir con esos roles de las madres, ¿no? Es el debate también de los permisos por maternidad, qué tiempo es necesario para que las mujeres puedan compartir con su hijo o hija. En algunas sociedades hay más de un año de licencia, en otros es más reducido los permisos por paternidad. Entonces es todo un debate de esas cosas que a veces parecen muy domésticas, muy del entorno privado, pero que tienen una sustancia esencial para garantizar la sociedad humana en general. Muchísimas gracias, Nidia. Realmente ha sido una cátedra. Lo personal es político y ojalá que podamos contribuir a esas reflexiones de cuestiones tan mundanas, si se quiere, desde una perspectiva crítica, una perspectiva reflexiva que nos ayude a conformar mejores sociedades, más humanas, justas. Agradecerle mucho, Nidia, por su presencia acá y invitarle próximamente también en nuevos programas que estaremos haciendo. Muchas gracias a usted. Gracias.